Hola profesor, mi nombre es Axel Rojas Miguel. Hoy vamos a hablar sobre el boom latinoamericano y vamos a enfocarnos en Gabriel García Márquez, quien fue uno de los exponentes del boom latinoamericano. Pero para hablar del boom latinoamericano y quiénes fueron sus exponentes, tenemos que comprender qué fue el boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un suceso que ocurrió entre los años de 1960 y 1970, donde a muchos de los escritores usaron temáticas como el realismo mágico, además que les gustaba explorar la narrativa, y que estos temas se solían escribir o iban enfocados a problemáticas políticas y sociales. Este fenómeno nos dejó varios exponentes, como lo fueron Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, entre otros. Y cito a Miguel Vicencio. Nacido en la remota localidad de Aracataca, un 6 de marzo de 1927, Gabriel José García Márquez creció rodeado por la magia y los colores del Caribe colombiano. Este es considerado uno de los exponentes de la literatura y que con su obra quizás más conocida, Cien años de soledad, logra consolidar el realismo mágico como una expresión latinoamericana de la literatura. Es importante mencionar que Gabriel creció siendo influenciado por las historias que le contaba su abuelo, además que las tradiciones del pueblo donde vivía fueron parte fundamental, las cuales se verían reflejadas tiempo después en sus obras, donde él escribiría y plasmaría cómo fue influenciado por estos sucesos. Él estudió periodismo, trabajó como periodista y tiempo después se dedicó de lleno a la literatura. En 1967 sale a la luz su magnum opus, pues en este año publica Cien años de soledad. Esta obra es una obra maestra, la cual dio el reconocimiento mundial a Gabriel García Márquez, y en 1982 recibe el Premio Nobel de la Literatura. Lamentablemente Gabriel fallece el 17 de marzo del año de 2014 en la Ciudad de México. Hablemos un poco de las características de este fenómeno literario, el realismo mágico. El realismo mágico, este fenómeno, el cual se caracterizó por mezclar lo fantástico con lo real, fue una característica más importante, ya que logró darle identidad a muchos escritores latinoamericanos y a la vez nos alejaba de corrientes europeas, las cuales ya solían ser muy usadas. La innovación. Gabriel, junto con esta y muchos de los exponentes de aquella época, lograron innovar a la literatura latinoamericana, ya que de esta forma experimentaban estructuras narrativas que nunca antes habían sido vistas. Ahorita nos vamos a enfocar un poco en la estructura y el estilo de escribir de Gabriel García Márquez. Pues Gabriel era un experto cuando se hacía el uso del lenguaje, pues como podemos ver en sus obras siempre trataba de hacer un uso de una narrativa envolvente y un lenguaje poético, a la vez que este jugaba con el lenguaje, pues esta era una de las cosas que le gustaba, y en sus obras podemos ver frases que tenían ritmo. El uso del realismo mágico en sus obras, como por ejemplo en Cien años de soledad, es importante de analizar, ya que desde aquí vemos cómo es influenciado desde antes, cuando era pequeño, hasta que empezó a escribir. Y por ejemplo, el pueblo de Macondo, donde sucedían cosas sin explicación, es un buen ejemplo que podemos dar. Y por último, la creación de personajes. Pues la creación de personajes de de García Márquez estaba plagada de simbolismo. Todos los personajes tenían mucho simbolismo. Esta forma se identificaba mucho la forma de escribir de Gabriel. Ahora vamos a hablar un poco de las temáticas que él solía hablar. En las temáticas de este escritor encontraremos cómo este siempre trataba de transmitir o reflejar las problemáticas de aquellos tiempos, especialmente un tema que solía tocar y que era muy recurrente eran temas políticos como la corrupción, la justicia. Entre otros temas como la soledad también puede ser recurrente esto, y que a su vez también le gustaba jugar mucho con la muerte, el amor, que eran temas que él solía meter en sus obras. Si bien lo mencionado está relacionado con Gabriel García Márquez, tenemos que hablar un poco de las aportaciones de él. Y cito a Universia. El realismo mágico acercó a los individuos la posibilidad de cuestionar la sociedad, el poder, la política imperante en América Latina, desde una visión fantástica. Gabriel García Márquez hizo esto posible a través de sus textos, que lograron transformar no solo la literatura latinoamericana, sino también a los lectores del mundo, que comenzaron a ver nuestras tierras con diferentes ojos. Además de lo antes dicho, podemos mencionar que Gabriel logra consolidar bases para la literatura, que tiempo después serían utilizados por las futuras generaciones. Además que gracias a Gabriel, esta es reconocida mundialmente. Hasta aquí mi aportación, profesor.